La Biblia está llena de historias impactantes, algunas tan sorprendentes que parecen fuera de una película. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de muertes misteriosas, impactantes e incluso extrañas? Sí, hay informes de que muchos desconocen y nos hacen preguntas por qué Dios lo permitió. ¿Cuál fue el mensaje detrás de estas tragedias? En este video, exploraremos 7 muertes que no solo marcaron la historia bíblica, sino que también llevan profundas lecciones sobre el carácter de Dios, su amor, sino también su justicia. Algunas de estas historias pueden parecer difíciles, pero cuando entendemos el contexto, nos damos cuenta de que revelan verdades poderosas sobre la obediencia, la verdadera fe y las consecuencias del pecado. Así que prepárate. Lo que descubrirá aquí puede cambiar su forma de ver la Biblia e incluso su caminata espiritual. ¿Estamos ignorando seals que nos pueden llevar a un camino peligroso? Quédate conmigo hasta el final y averigüe. Onón era un hombre que tenía una gran responsabilidad ante Dios y su propia familia. Su hermano mayor, había muerto sin dejar hijos, y según la tradición del Levirate, estaba en uno generado descendientes a Tamar, su hermana. Pero en lugar de cumplir con su deber, decidió seguir su propio camino. Cada vez que yacía con Tamar, derramaba su semen en la tierra para evitar que quedara embarazada. Un acto que, a los ojos humanos, puede parecer solo una elección personal, pero antes de que Dios revelara deslealtad y desobediencia. El problema de Onán no era solo evitar el embarazo, sino que es una actitud egoísta y engañosa. Quería los beneficios de la relación sin asumir la responsabilidad. En lugar de honrar a Tamar y su familia, lo usó como un objeto, engañando a todos, incluido Dios. Su codicia por la herencia y el estatus era mayor que su lealtad, y por lo tanto Dios lo castigó severamente, quitando su vida. Esta historia nos recuerda que Dios no está satisfecho con los corazones que parecen fidelidad, sino que actúan con falsedad e hipocresía religiosa. ¿Cuántas veces, como Onán, solo queremos los beneficios de la fe sin el verdadero compromiso? Queremos las bendiciones, pero no estamos dispuestos a obediencia. Sin embargo, Dios no se engaña. Busca sinceridad espiritual, un corazón dispuesto a vivir en el pacto con Él. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue uno de los eventos más llamativos en la Biblia, un acto de juicio divino contra la maldad oculta y la corrupción extrema de estas ciudades. Pero en medio de este escenario de fuego y azufre, una muerte se destacó de una manera única. La de la mujer de Lot. Se envió a los ángeles para rescatar a Lot y su familia, con un orden claro: no miren hacia atrás. Fue un escape para un nuevo comienzo, una liberación directa de las manos del Señor. Pero en un momento de debilidad, desobedeció y miró hacia atrás. El resultado se transformó en una estatua de sal. ¿Por qué mirar hacia atrás era tan serio? El problema no era solo girar la cara, sino lo que simbolizaba. Su corazón todavía estaba atrapado en el Sodoma. No solo desobedeció, sino que reveló un profundo apego a lo que debería haber dejado atrás. Este es un retrato de la hipocresía de aquellos que intentan seguir a Dios, pero mantienen sus deseos recurridos al pasado. La obediencia parcial es, en la práctica, una desobediencia completa. Dios no quiere siervos divididos, pero los corazones lo entregaron totalmente a Él. Esta historia sigue siendo extremadamente relevante. ¿Cuántas veces Dios nos llama a algo nuevo, pero insistimos en mirar hacia atrás? Mantenemos hábitos, relaciones y pensamientos que ya nos ha abandonado. El miedo a Dios nos enseña que tu voluntad es siempre la mejor manera. La esposa de Lot nos deja una alerta poderosa: no sirve de nada huir físicamente del pecado si nuestro corazón todavía desea lo que nos separa de Dios. Nadab y Abiú tenían un privilegio que pocos tenían: eran hijos de Aarón, pertenecían al linaje sacerdotal y servían directamente en el tabernáculo. Pero lo que debería ser una posición de honor se ha convertido en un trágico ejemplo de cómo la irreverencia ante Dios puede tener consecuencias fatales. En un momento de descuido o tal vez de arrogancia, ofrecieron un fuego extraño al Señor, una oferta que Dios no había ordenado. Inmediatamente, el propio fuego del Señor los consumió, demostrando que la santidad divina no puede ser tratada con ligereza. Pero, ¿qué fue exactamente este fuego extraño? La Biblia no entra en detalles, pero muchos estudiosos creen que estaban borrachos o actuaron con negligencia en el servicio sacerdotal. En otras palabras, transformaron algo sagrado en una banalidad. Esto nos enseña que no es suficiente estar en el lugar correcto o tener un título religioso. Dios desea sinceridad espiritual
y un corazón que lo sirve con miedo y respeto. El error de Nadab y Abiú no fue un simple error técnico, sino una demostración de que lidiaron con la presencia de Dios con irresponsabilidad. Hoy vemos este mismo error cuando la fe se convierte en una apariencia, sin un compromiso real. Las personas que hablan en nombre de Dios, pero viven de manera inconsistente, caen en el mismo error que Nadab y Abiú, una religiosidad vacía, que ignora la santidad y la seriedad de la llamada divina. La muerte de estos sacerdotes nos advierte que Dios no es engallado por la hipocresía. Busca un verdadero servicio sin falsedad religiosa, donde nuestras vidas reflejan la fe que profesamos. La conquista de Jericó fue un hito en el viaje de la gente de Israel hacia la tierra prometida. Dios había dado una orden clara: todo lo que se encontró en la ciudad debería ser consagrado para él. Tomó plata, oro y una capa babilónica y las escondió debajo de su tienda, pensando que nadie lo descubriría nunca. Sin embargo, su deslealtad era alta. Debido a su pecado, Israel sufrió una humillante derrota en la batalla contra la Ia, y 36 soldados perdieron la vida. El error de Acín no fue solo tomar los bienes prohibidos, sino ignorar el pacto con Dios y creer que podía engañar a Seor. Cuando se enfrentó, no había otra forma de confesar. Como castigo, él y su familia han sido drogados y quemados, un resultado que puede parecer extremo, pero nos enseña una lección crucial: Dios conduce a una seria obediencia. A menudo pensamos que las pequeñas transgresiones no tendrán consecuencias, pero nos muestra que un acto de desobediencia puede afectarnos no solo, sino también a quienes nos rodean. ¿Cuántas veces escondemos actitudes incorrectas pensando que nadie verá? Pequeñas desviaciones, concesiones disfrazadas, justificaciones convenientes. Y todo esto puede parecer inofensivo al principio, pero tarde o temprano las consecuencias llegan. Dios no acepta una fe dividida entre la obediencia y el deseo de beneficiarse de lo que ha prohibido. El caso de Acción nos advierte sobre la importancia de la integridad y la lealtad, porque nada está oculto ante el Seor. En los primeros días de la Iglesia, los cristianos vivían en una profunda comunión, compartiendo sus bienes para que nadie necesitara. Este espíritu de generosidad fue un reflejo del amor y la unidad que Dios deseaba para su pueblo. Sin embargo, Ananías y Sapphira decidieron seguir un camino diferente. Vendieron una propiedad y, en lugar de entregar todo el valor, retuvieron parte del dinero, pero hicieron que pareciera que estaban donando todo. No se vieron obligados a dar todo, pero la mentira y el error revelaron un corazón movido por la hipocresía. El problema no era la cantidad que dieron, sino el intento de engañar a Dios y a la comunidad. Querían reconocimiento público sin un compromiso genuino. Ananías fue el primero en ser confrontado por Pedro y, cuando se expuso, cayó al instante. Poco después, Sapphira llegó sin saber qué había sucedido y repitió la mentira. El resultado fue el mismo: cayó muerto allí mismo. Esta historia nos muestra que Dios toma en serio la sinceridad espiritual y que la falsedad religiosa no pasa desapercibida. Muchos hoy viven como Ananías y Sapphira, tratando de verse más espiritual de lo que realmente son. Crean una apariencia de devoción, pero ocultan intenciones egoístas. La muerte de esta pareja nos advierte al peligro de la hipocresía dentro de la fe. Dios no solo quiere gestos externos, sino que los corazones realmente lo entregaron. Jezebel no era una reina ordinaria. Casada con Ahab, rey de Israel, trajo idolatría a Baal y promovió una feroz persecución contra los profetas de Dios. Astuta y manipulador, usó su poder para eliminar a cualquiera que amenazara sus intereses. Su nombre se convirtió en sinónimo de falsedad religiosa y corrupción espiritual. Pero no importa cuán intocable, Dios no ignoró su maldad oculta. El profeta Elaiche ya había decretado su fin: ella moriría humildemente y su cuerpo ni siquiera tendría un entierro decente. El momento del cálculo llegó cuando Jehú fue ungido rey de Israel. Al llegar a la ciudad de Jezreel, Jezebel trató de intimidarlo, apareciendo en la ventana del palacio, maquillaje y arrogancia, como si todavía tuviera el control de la situación. Pero Jehú no fue engañado. Él ordenó a sus sirvientes que la arrojaran desde la ventana, y ella cayó violentamente al suelo. Los caballos pisotearon su cuerpo, y cuando fueron a buscar sus restos para enterrarlo, casi nada de lo que los perros lo habían devorado todo, cumpliendo la profecía de Elaiche a la carta. La historia de Jezebel es una advertencia para todos los que usan el poder para engañar, manipular y difundir la falsedad espiritual.
Durante un tiempo, puede parecer que no pasa nada, pero Dios lo ve todo. El orgullo, la hipocresía y la deslealtad siempre cobran su precio. Jezebel pensó que podría desafiar la justicia divina, pero su trágica muerte demostró ser lo contrario. Esto nos hace pensar estamos construyendo nuestras vidas sobre la verdad y la fidelidad a Dios, o engañándonos con un falso sentido de seguridad. Herodes Agripa era un hombre poderoso, pero su historia demuestra que ningún poder terrenal se compara con la soberanía de Dios. Él persiguió ferozmente la iglesia, ordenando a James, el hermano de John, y arrestando a Peter que ganara el favor de los judíos. Su sed de aprobación humana lo llevó a actuar brutalidad, creyendo que podría manipular eventos sin consecuencias. Pero Dios no se engaña. Cuando un gobernante se eleva contra los planes divinos, tarde o temprano, se enfrenta al juicio. La altura de su arrogancia ocurrió cuando apareció antes de que la gente se vistiera con ropa brillante y comenzara a hablar. La multitud, encantada, comenzó a gritar: es la voz de Dios, no el hombre. En lugar de rechazar esta blasfemia, Herodes aceptó la adoración como una deidad. En el mismo momento, un ángel del Señor lo lastimó y fue tomado por una terrible enfermedad. En agonía, su cuerpo fue consumido por gusanos hasta que finalmente murió. El que buscó gloria para sí mismo encontró un final humillante y doloroso. Esta historia nos enseña una verdad indiscutible: la gloria pertenece a Dios y a nadie más. Cuando alguien se exalta por encima del Creador, tarde o temprano, llega la caída. El orgullo, la hipocresía y el deseo de reconocimiento humano pueden ser trampas fatales. ¿Cuántas veces no vemos personas que buscan poder, fama e influencia a cualquier costo? Pero al final, todo pasa. Herodes Agripa pensó que era invencible, pero su muerte sirvió como una advertencia eterna: nadie define a Dios. A lo largo de estas historias, nos damos cuenta de un patrón claro: Dios es amor, pero también es justicia. Cada una de estas muertes nos enseña que no tolera la deslealtad, la hipocresía y la desobediencia. Oni trató de eludir un propósito divino. La esposa de Lot miró hacia atrás cuando Dios había seguido. Nadab y Abiú faltaron al sagrado. Aín creía que podía ocultar su pecado, y Ananías y Sapphira querían parecer espirituales sin realmente. En todos los casos, la consecuencia llegó severamente. Esto nos lleva a una reflexión importante: ¿realmente estamos viviendo una verdadera fe o simplemente manteniendo apariciones? Dios no está impresionado por hermosos discursos o prácticas vacías. Busca corazones sinceros, personas que se toman en serio su pacto. Cuando miramos estas historias, la pregunta que debemos hacer no es por qué Dios actúa así, pero ¿qué quiere enseñarme con eso? Su justicia no es cruel, sino disciplinada, porque quiere que vivamos de manera justa y con miedo a Él. Y ahora, después de conocer estas historias, ¿qué cambia esto en tu caminar con Dios? ¿Hay algo que deba ajustarse? La Biblia no registra estas muertes solo como curiosidades históricas, sino como alertas a cada uno de nosotros. Si este contenido te hizo reflexionar, compartirlo con alguien que también necesita escucharlo. Y, por supuesto, suscribirse al canal y permitir notificaciones para continuar siguiendo temas más profundos y reveladores como este.